Bienvenidos hermanos y amigos a Palabras para una vida abundante. Doy gracias a Dios por cada día y espacio que el Señor nos permite para la reflexión de la vida, entendiendo que es una necesidad vital de cada día en el ser humano que podamos sacar un espacio para la reflexión de nuestra propia vida. Así lo enseña la Escritura, así lo enseña el apóstol Pablo cuando dice: mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y mirar es, fíjense, es observen cómo están viviendo, piensen cómo están llevando la vida. De manera que en esta reflexión quisiera que pensáramos en la gratitud como una experiencia fundamental para la vida. Y es que vivir agradecidos no es una experiencia muy común en esta humanidad que cada día reclama más derechos y que en ocasiones nos sentimos que la vida nos sale a deber. El salmista nos aporta un muy valioso detalle de esta idea en el Salmo 100 cuando dice, y leo textualmente: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Nueva traducción viviente. De manera, hermanos, que para el salmista la gratitud es una experiencia de encuentro con Dios. Dios como realidad, por quien existimos. Dice el versículo 3, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Por eso el Salmo es una composición de la exaltación de un creyente al reconocer a Dios como su creador y garante de todas las cosas buenas. Es un creyente que encuentra suficientes motivos y razones para estar muy agradecido con su creador. Y es que no hay forma o manera en que podamos decir que estamos agradecidos con la vida si no descubrimos al dador de ella misma, a Dios, por quien son posibles todas las cosas. El versículo 4 dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza y denle gracias y alaben su nombre. Gloria al Señor. Alguien decía que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y es que estamos encontrándonos con una humanidad que cada día es más insensible, cada día está más lejos de poder vivir la experiencia del agradecimiento, pues aún se llega a pensar que la vida ha sido injusta, dicen algunos, porque no se ha logrado todo lo que en el corazón ambicioso y codicioso del ser humano él ha querido tener y poseer. Por tanto, quien no vive la gratitud como una vivencia personal está condenado a tener que vivir bajo la angustia en un camino de irrealización
donde no hay plenitud, sino que, por el contrario, el gozo y la alegría terminan siendo inalcanzables cuando debería ser una experiencia muy posible para la vida de cada ser humano, como así lo dice el salmista en los primeros versículos del salmo que leíamos. Podemos decir que hay gente, y aún creyentes, que cuando hablan de sus bienes, de sus negocios, todo el tiempo están hablando mal y dicen esto está muy malo. Hablan mal de sus empresas, negocios, hablan mal de sus familias, de su cónyuge. Es decir, la vida es un caos. ¿Y cuál es la razón? La razón es porque en ellos nunca apareció la gratitud y nunca se dieron cuenta del bien que los rodeaba. Para muchos la gratitud es cosa simple de un dicho, como el que dice el religioso que dice yo todos los días le doy gracias a Dios, o alguien que expresa gracias, pero que no es otra cosa que simples palabras. Y es por ello que en esta reflexión podamos entender que estamos hablando de poder vivir en función de la gratitud, hacerlo una experiencia propia que debe marcar nuestra existencia y que nos debe llenar de razones para un mejor vivir. Es lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos en la carta escrita a los Filipenses. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7. Por tanto, pudiéramos ver, en razón de la experiencia de la gratitud, algunos efectos poderosos en la vida de un ser humano, de quien vive esta experiencia. Y una primera razón en la gratitud es que necesariamente quien vive agradecido se encuentra con Dios. Y encontrarse con Dios e ir a Dios es poder reconocerlo como el único y suficiente. Es poder vernos en una nueva experiencia de la vida, como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 16 al 18, cuando dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Qué interesante, qué interesante. Un segundo efecto de la gratitud es que quien la vive, necesariamente en él se expresa la salvación. Salvación que trae a la vida de una persona sanidad, libertad, restauración, vida nueva, vida abundante, como dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, cuando dice: si alguien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Y entonces, o la gratitud es una experiencia que surge del interior, y dice Jesús: de su interior correrán ríos de aguas vivas. Un tercer elemento en la experiencia de la gratitud es que la vida
se convierte en un territorio de servicio. Pues servir no es una carga, sino que para el agradecido, para quien vive esta experiencia, servir se le convierte en la gran demanda de la vida, como así lo expresa el Señor Jesucristo, cuando dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y un cuarto y último elemento es que la gratitud es una experiencia que aporta a nuestras vidas madurez, desarrollo, crecimiento. Madurez que hace que una persona no se dañe por las circunstancias de la vida, sino que aprende a soportar y a no evadir su responsabilidad con su propia vida, es decir, asume la vida con sus ventajas y desventajas, pero en todo tiempo, como dice el apóstol Pablo, él está siempre agradecido porque ha alcanzado madurez, ha alcanzado el desarrollo válido de la vida. Por esto, mis amados hermanos, que Dios nos ayude a vivir esta experiencia de la gratitud y preguntémonos qué tan agradecidos vivimos en las 24 horas del día. Preguntémonos cómo estamos frente a esta experiencia, y es la invitación que se nos hace a través de la palabra de Dios, la invitación que Dios nos hace el salmista, y hoy en esta reflexión quisiera traerla para que ustedes y cada uno de nosotros también hagamos parte de esta experiencia. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la sensibilidad y la actitud para estar agradecidos con la vida, con Dios y con todo lo que nos rodea. Padre celestial y Dios eterno, muchas gracias te damos. Padre, gracias por tu buena voluntad. Gracias, Dios, porque eres incomparable, eres único, y por quien entendemos, oh Dios, que nuestras vidas se sostienen. Padre, ayúdanos entonces a vivir esta experiencia de la gratitud. Danos la sensibilidad y, Señor, que los resultados se manifiesten en nuestra vida como los resultados que se deben de estar ya generando en la vida de cada creyente, de cada persona, porque estamos viviendo, porque estamos reconociendo que es necesario que vivamos en esta experiencia de vivir agradecidos. Dios mío, ayúdanos, Padre Celestial, ayuda a mis hermanos, ayuda a todo aquel que se dispone y que toma posturas para esta nueva experiencia de la vida. Muchas gracias, Dios del cielo, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.